pelo es un gran tema para todos los seres humanos. Cuando se te empieza a caer, obviamente, cuando se te debilita o con el paso del tiempo. También creo que el hombre es como que está es más habitual. Cuando ves a la mujer que se le cae el pelo, ahí empezás, o sea, creo que es mayor la preocupación, ¿no es así, Tati? Sí, en realidad eh, es menos socialmente aceptado una mujer sin pelo que un hombre. Sí, y esto se debe básicamente a que estadísticamente el hombre es víctima de su propia testosterona. ¿Sí? Es algo hormonal. Si nosotros hablamos globalmente de todas las formas de alopecia, que es la forma correcta de hablar de la caída del cabello, vamos a ver que el 97% de todas las causas es androgenética. ¿Qué significa eso? Androgenética es una palabra que andro se refiere al tenor hormonal y la hormona específicamente la testosterona, que es la hormona de la masculinidad por excelencia. No por nada son los hombres las principales víctimas de la caída del cabello y en menor medida la mujer, que también tiene testosterona, pero en una dosis inferior, y genética porque también responde a los antecedentes familiares de uno. Digamos, tu caso, sos un beneficiado con tu genética. ¿Por qué? Porque a pesar de la testosterona, tu cuero cabelludo logró mantenerse fuerte, ¿sí? Pero a ver, no se salvan ni hombres ni mujeres. Es como la menopausia afecta hormonalmente mucho más a la mujer que al hombre. Bueno, a lo largo del crecimiento, la testosterona afecta al hombre llevándolo a la caída del cabello. Ahora bien... Esta placa que tenés acá, a Sí. 25 años, uno de cada 4 hombres. Uno de cada 4 hombres ya tiene un proceso iniciado que si uno no genera ninguna intervención, va hacia la calvicie. A los chicos jóvenes que están mirando, las padres que están mirando, así que si tienen 25 y se les empieza a caer el pelo, algo tienen que hacer. Generalmente uno de cada 4 hombres a los 25 años ya tiene una caída de pelo visible. ¿Y dónde se visibiliza? En la línea de implantación. Nosotros tenemos todo el cuero cabelludo que no tiene el mismo comportamiento. De hecho, es muy habitual ver que las personas empiezan a decir, me vi entradas. ¿Sí? Eso quiere decir que la coronilla se corrió hacia atrás. Entonces empieza a visualizarse la frente que se hace mucho más prominente. Después continúa avanzando y ¿qué aparece? La región de la coronilla. Y finalmente eso se une y arma como una U gigante, ¿sí? Y nosotros podemos ver que generalmente los hombres terminan rapándose para evitar sentir que tienen cabello en la región temporal, en la región inferior de la cabeza y no arriba. ¿Es peor o mejor eso? No, es más prolijo hay veces, ¿sí? Es por una cuestión de criterio, de estética, de prolijidad y de armonía en el cuero cabelludo. Pero ¿por qué sucede eso? Eso es un signo patognomónico de que lo que está afectando acá es la testosterona. ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo de la región temporal, de la región que está cercana a las orejitas, no se ve afectada por la testosterona, no es sensible a esta hormona. ¿Qué haces en esos casos? Por ahí hay un montón de chicos jóvenes que hay acá. ¿Qué haces con esos casos? Bien. Lo primero que hay que hacer, y creo que esto aplica a todo en la salud, es la prevención, ¿sí? El pelo no se cae de la noche a la mañana, salvo en determinados casos que no es este tipo de alopecia. No, claro. ¿Sí? Esto es un paso muy progresivo, muy lento, y hay un signo que es fundamental y es muy fácil de reconocer, que es el pelo se adelgaza, se afina. Entonces, primero, el primer pasito es hacerse más débil y finalmente desprenderse. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestro pelo perdió volumen, está más finito... ¿Pero hay vuelta atrás ahí? Ahí es donde nosotros tenemos que interactuar. Donde vamos a tener un factor nocivo que va a estar siempre. Cuando vine la vez pasada a hablar de envejecimiento, dijimos, el envejecimiento es un proceso que se inicia el día que nacemos. Y de ahí es continuo. Esto es igual. Acá esto es un proceso que se inicia el día que nacemos. Las diferentes conductas que nosotros podemos ir apelando en el medio. ¿Qué hago, Tati? Bien. Se me empiezo a caer el pelo a los 25 años. Pongo vitamina, pongo... ¿Qué me pongo Bien, lo primero que cabeza? tenemos que hacer es buscar cuál es el factor desencadenante. Como bien dijimos, en el 97% de los casos es la testosterona, donde nos va a hacer que no solamente se caiga, sino que en esas zonas particularmente. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es un diagnóstico. ¿Y cómo se logra el diagnóstico en estos casos? De atrás para adelante, se medica al paciente con una medicación que es el finasteride, que lo que hace... ¿Lo empezás a medicar ahí? Claro. Y vamos a hacer 3 meses de ese tratamiento por lo menos. ¿Qué nos va a permitir ver eso? Es ver si hay una mejoría, que la hay en la gran mayoría, casi te diría en el 100% de los casos. Y ahí tenemos nuestro diagnóstico.
¿sí? Evidentemente la alopecia o la pérdida de cabello que este paciente está sufriendo está asociado al impacto hormonal. Entonces nosotros lo que hacemos, le ponemos un escudito para que esa hormona no tenga impacto en el cuero cabelludo. Pero, ¿sí? ¿y yo me empiezo a medicar, o sea, empiezo a tomar la medicación y me crece solo pelo en la cabeza? Exactamente, digamos. A ver, cuando la caída del vello afecta... Acá esto también genera una gran diferencia entre el impacto del hombre y la mujer en el tratamiento, ¿sí? Porque a un hombre que le crezca más la barba, no le molesta. No. A un hombre que le crezca más el vello corporal, no le molesta, pero para la mujer es un problema. Sí. Entonces, la medicación vía oral, que en el hombre es la primera opción, es la última opción en las mujeres. Okay. ¿Sí? Y no solamente por esto, sino que uno de los principales efectos adversos que tiene esta droga en la mujer es que es teratogénica. ¿Qué quiere decir eso? Teratogénica quiere decir que es una medicación que en mujeres de edad fértil está contraindicada porque puede traer problemas serios durante el embarazo. Entonces, una mujer en edad fértil no puede ser tratada. Buenísimo lo que estás diciendo. Finasteride, esto indudablemente consultalo con tu médico, hablalo con él, revisalo. Pero si sos hombre, lo podés. Si sos mujer, no podés, está contraindicada. Sí, hay otro tipo de medicaciones que se usa en primera instancia, pero generalmente la mujer que consulta por caída de cabello es una mujer más añosa, que generalmente ya está en fase menopáusica y donde hay otros tratamientos que se aplican primero con muy buenos resultados, siendo la medicación vía oral. En la mujer es un paso impacto posterior. importante en la caída del pelo. Sí, por supuesto, pero en la mujer no suele ser la primera causa la alopecia androgenética. La mujer tiene muchas veces otras connotaciones más cosméticas, ¿sí? Y después hay otro tipo de afecciones como la enfermedad tiroidea y otros trastornos Vení, vamos de la autoinmunes. placa 1, que es importante. Esta placa. Fíjate, acá 25 años, uno de cada 4. Esta es así. Sí, una de cada 4. 50 años, la mitad de los hombres, y a los 70 años vemos que el 100% tiene algún grado de alopecia. ¿Sí? A los 50 años. No, a los 70 años vemos que No, casi no. el 100% de los hombres está afectado por el trastorno. ¿Esto qué quiere decir? Mamita querida. Lo que es importante de este número es que es un trastorno que nos afecta a todos. Pero es un numerazo, Tati. A los 70 la mayoría es pelado. A mucha gente. Chau, pelo. No es pelado, pero sí tiene un grado significativo Mirá, los de chicos caída se tocan de la cabello. cabeza. Sí. Ya está. Quizás tiene la suerte de ser el 2%. Claro, yo espero estar entre el 2%, creo Claro. que sí. Pero, y a los 50 años, el 50% es pelado. ¿Y en las mujeres? En las mujeres es mucho menor, ¿sí? Es muy poco frecuente. De hecho, a los 25 años, de 1 de cada 4 hombres pasamos a 1 de cada 100 mujeres, ¿sí? Es algo muy infrecuente. Y en las mujeres sí hay otro tipo de causas que ahí sí nos afecta a todos, independientemente de nuestro sexo, porque no tiene nada que ver con nuestras hormonas. Por ejemplo, como bien consultaban, el dengue o, en el contexto de un COVID-19, la cantidad de consultas que hubo por caída de cabello, y esto se debe al descenso de las defensas, a la puesta en marcha de un sistema inmune para combatir otro proceso, que todo lo que es anexos se refiere a las uñas, al cuero cabelludo y a la piel, se ven como desafectados. Es como que el cuerpo tira toda su artillería a recuperar y a curar el cuerpo y saca recursos a zonas que son menos necesarias. Otra cosa que es importante es que este tipo de caída de cabellos generalmente aparece diferido. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, yo me enfermo hoy y a mí el pelo se me cae en 6 meses. Pero yo en 6 meses me olvidé que estuve enferma y uno dice, no sé por qué. Bueno, cuando ¿El estrés? El estrés, las situaciones de estrés, la mala alimentación. Acabo de decir que hay 9 aminoácidos que no los tenemos en nuestro cuerpo, que no los producimos. Y si nuestra alimentación es defectuosa, el cuero cabelludo va a sentir este impacto y el pelo va a caerse y a producirse menos. Mira esto, calvicie en patrón masculino. Arriba hombre, abajo mujeres. Bien. En los hombres, lo primero que ocurre es lo que vemos en la primera imagen, que empieza como a retrasarse la línea de implantación capilar. Esto. Exactamente. Las famosas entradas. Sí. ¿Sí? Y en segundo lugar, la coronilla, la parte de atrás. Acá ya vemos cómo empieza a unirse para finalmente llegar al punto 3. A la U, como dijiste. Históricamente, el hombre consultaba acá. Claro, consultaba tarde. El Claro, hombre ya está. consultaba tarde. ¿Por qué? Porque socialmente era como
muy difícil la consulta, muy difícil el acceso, había poca información. Hoy, por suerte, logramos que la mayoría de las consultas ocurran en la fase 1. Si tenés un chico de 25 años, con esto, por favor, consultar inmediatamente. Sí, de 25, de 50, de 70, hay que consultar ahí. Es en esta fase donde nosotros tenemos, como todo, más recursos. Cuando no tenemos un trastorno avanzado, es mucho menos la artillería que nosotros tenemos que sacar para reforzar esto y retrasarlo. Y cuando digo esto es retrasarlo, no evitarlo, ¿sí? Hacerlo que avance lentamente. Mirá las mujeres, Tati, acá. Las mujeres tienen un defecto más en la línea media de forma global. Ay. La mayoría de las mujeres se peinan con la raya al medio y empieza a aparecer que empiezan a ver el cuero cabelludo, ¿sí? Como la mujer tiene el pelo largo, es mucho más difícil que se quede, en línea general, que se quede pelada, ¿sí? No es como que no se ve como el hombre que directamente apareció a la entrada porque tiene el pelo cortito. La mujer al tener el pelo largo lo va tapando, pero de repente se miran al espejo y dicen, wow, digamos, veo el cuero cabelludo, nunca lo vi. Y ahí ese es el signo en donde uno dice, tengo que ir a consultar porque necesito... Cuando me veo la cabeza, Sí, ahí. exacto. El cuero cabelludo debería estar cubierto por cabello. Obviamente hay pacientes que tienen una genética que los ayuda. Las personas rubias tienen muchísimo más pelo que una persona pelirroja, ¿sí? En forma global, digamos, tenemos los pacientes rubios que tienen una cantidad, le seguimos los morenos y finalmente los pelirrojos. Esto es habitual y bueno, ahí también y la los mujer, valores fíjate, étnicos. esto sí se ven las abuelas muchas veces que tienen esta acá. Exactamente, exactamente. A la mujer tiene el factor agregado de que tiene muchos usos cosméticos que de alguna manera dañan Esto, que decís. el cuero cabelludo. Claro, a ver, uno siempre quiere recaer en el consultorio y decir, bueno, resolveme esto, vamos a ver, Rápido, resolvémelo. resolveme esto, quiero que me vuelva, y si tomo esto no se me cae nunca más. No funciona así. Primero, como todo, empieza en casa, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que hay determinados gestos y actos que pueden dañar nuestro cuero cabelludo. Nuestro cuero cabelludo tiene una cutícula, que es como una vaina que lo está protegiendo de agentes externos. Si nosotros a esa vaina la irrumpimos con peinados muy tirantes, le ponemos productos químicos como las tinturas, como los alisados, el calor, ¿sí? Son situaciones que lo van a terminar agrediendo y lo van a terminar debilitando. Y si a esto le sumamos un factor genético que contribuye a esta caída, y bueno, somos pacientes que nos me vamos... hiciste acordar a los chicos de peinado que son divinos acá, la verdad que trabajan bárbaro. Sí. Y cuidan mucho este tema, ¿no? El tema del peinado, el calor. Es que es importante, es importante. A ver, nosotros siempre decimos, hay pacientes que tienen hábitos saludables y otros que no, y hay otros que tienen una genética buenísima y otros que no. Nosotros tenemos que reconocer cuáles son las limitaciones, a veces, de nuestro propio cuerpo y ver qué impacto tienen las conductas que nosotros tomamos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que tenemos un cabello que tiene la tendencia a caerse, que nos levantamos y vemos nuestra almohada llena de cabellos, que mientras nos peinamos en la bacha aparecen cabellos, bueno, son signos que nos muestran que nuestro cabello es débil. Es débil, que está más finito. Entonces, hay que decir, tratamiento, tópicos. Bien, ¿Qué los es? tratamientos tópicos, y acá volvemos a casa, ¿sí? Nosotros tenemos que reforzar las medidas que el cuero cabelludo necesita para estar fuerte. Por dos motivos. Uno, porque decimos, ya solo sin darle nada se debilitó y se cae. Y dos, si se cae está trabajando el doble, entonces también va a necesitar el doble, ¿sí? Existen diferentes tópicos. El conocido históricamente es el minoxidil, ¿sí? Que es un tópico que lo que genera es una vasodilatación y un mejor flujo De e ingreso sangre. de nutrientes al cuero cabelludo, ¿sí? Medicación. El minoxidil es un tópico, te lo pasás por la El cabeza. minoxidil es un tópico. Hay otros tópicos, hay shampoo que tienen también diferentes componentes que no solamente ayudan al crecimiento, sino que ayudan a reforzar y curar el pelo, digamos, no solamente la raíz, sino el que ya está, para que se haga más gruesito y tienda menos a la caída. Medicación. De medicación tenemos a la cabeza el finasteride, Sí, que es lo que es más popularmente conocido. A ver, acá yo siempre digo, cada médico lleva a cabo el protocolo que considere para su paciente. Acá estamos hablando de un tratamiento que es de por vida, ¿sí? Y ahí está en nosotros ver cómo protocolizamos ese tratamiento para generar la menor dependencia posible en ese paciente. ¿Mesoterapia, que es masaje de la cabeza? No, la mesoterapia es un tratamiento inyectable, Epa. ¿sí? Donde nosotros lo que usamos son diferentes sustancias, como las que se usan de forma tópica o vía oral, mediante pinchacitos
intradérmicos. ¿Sí? Se hacen micropinchacitos en el cuero cabelludo y se depositan gotitas de estos principios activos para generar una acción local. De vuelta, ya el pinchazo solo genera una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Antiguamente la mesoterapia se utilizaba solamente mediante pinchacitos. Esa respuesta inflamatoria contribuye a un proceso de regeneración, que en este caso nos ayuda. Hoy esa mesoterapia se ve enriquecida con principios activos, tales como el finasteride, como el minoxidil, como aminoácidos, biotina. Me llaman plasma rico en plaquetas. Bien, plasma rico en plaquetas. Acá caemos con el mejor caballito de batalla que contamos para el tratamiento de la caída de cabello. El plasma rico tiene un valor agregado fundamental que es, somos nosotros quienes lo generamos y somos una fuente Yo inagotable. te voy a ver, ¿vos lo hacés? Sí, por supuesto. Sí. Esto se realiza en consultorio. ¿Vos fuiste? Sí, Doc. ¿Y qué hace? Tati. ¿Y le sacás sangre? ¿Cómo? Claro, se hace Sí. una extracción en el consultorio, esa sangre se procesa, es sometida a un proceso de centrifugado que nos permite disociar el plasma, que es la porción no celular de la sangre, y la celulita. ¿Y a eso se le inyectas? Ese plasma se aplica en las zonas que nosotros queremos. ¿Inyectado o masaje? No, inyectado. Es inyectable. Hay diferentes formas de aplicarlo, pero ¿Cómo es? siempre es Arroba inyectable. Tati Siniger. DRA Siniger. El doctora DRA Siniger. Sí. Escribile ahí por el plasma rico en plaqueta todo esto. Y el implante, que es el final. El implante es la vía final de esto, que cuando yo digo la vía final no es la última fase donde el paciente ya no tiene cabello. ¿Sí? El implante muchas veces entra en juego en fases anteriores y es provechoso. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la conciencia de que tenemos que hacer un tratamiento y hay una zona que ya está despoblada, luego realizar un implante y un correcto mantenimiento, nada. Hay una placa más, a ver. Bien, estos son los signos de alarma, que es lo que nos tiene que llevar a la consulta, que el pelo se haga más finito, encontrar pelos en diferentes zonas de la casa y la aparición finalmente de las áreas despobladas, que bueno, eso llegas a posterior. Estábamos distraídos. Estamos. Claro. Tenés un video más que quiero que lo repasemos para verlo. La verdad que fantástico. Contame un poco qué es esto. Bien, esto nos ayuda a entender algo tan ínfimo como un pelo tiene toda una anatomía y una biología muy interesante. Nosotros vemos el pelito que tiene una raíz, es lo mismo que una plantita. Tenemos una raíz y después tenemos el tallo, que es lo que se ve. Todo esto ocurre dentro del cuero cabelludo. Esa raíz está conectado a un sistema de irrigación donde llegan todos Avanza a los ver, nutrientes. Sol. Ahí lo tenés. Esos vasitos. Acércate si quieres. Sin Acá caer. vamos viendo que los vasitos acompañan. Acá el pelo va creciendo, va creciendo, va creciendo y finalmente se desprende. Este proceso ocurre en 3 fases. Una fase de crecimiento, una fase de que se establece y se estanca y finalmente una fase de caída. En los pacientes que tienen una mayor caída de cabello, la velocidad de estas fases está completamente desvariada, ¿sí? Tenemos la fase de caída muy acelerada y la fase de crecimiento muy cortita. Entonces, nuestra misión es revertir eso para que el pelo viva más tiempo, esté más fuerte y en ese proceso de irrigación todo lo que ahí llegue sean sustancias, ya sea aplicadas por mesoterapia, otorgadas de forma bioral o forma tópica. O plasma. Claro, que nos contribuyan a tener un pelo más grueso, que persista durante más tiempo y que la alopecia llegue cuando ya no haya mucho más que hacer y que sea lo más tarde posible. Doctora Tati Siniger. Tati, espectacular. Muchísimas un gracias. placer. Último Excelente. programa. Que venís, esperemos estar acá o en otro lado, nos vamos a encontrar. No te hagas Sí, problemas. eso seguro.